Estamos en estos domingos, terminamos en este domingo, creo, temas que tienen que ver con la Biblia. Y quiero empezar con un versículo de la Escritura, el Salmo 119. Salmo 119, 54. Salmo 119, 54. Un versículo muy dulce y dice: cánticos fueron para mí tus estatutos, tu palabra en la tierra donde fui, en la casa en donde fui extranjero. Hermanos, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Esta no es nuestra tierra es el cielo, nuestra tierra es el cielo, es una cosa rara, ¿no? Nuestra patria es el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero estamos aquí caminando en medio de este mundo que nos agrede, que no nos quiere. El Señor Jesús mismo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en esta tierra que trata de opacarnos, de entristecernos, pero Dios nos ha dado su palabra, que es nuestro canto. El tema de hoy no es un tema fácil, es un tema muy largo, es un tema que todavía no está terminado, porque hay muchas consideraciones que tienen que ver con el canon de la palabra de Dios. ¿Qué es el canon? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No escucho. Una horma de zapato. Pero es un... Se me fue. ¿Anda esto? ¿No? A ver. Así anda. Pero esta horma tiene una característica. Es movible, es cambiable. En vez de esta horma, es una horma fija, es una horma que no se puede mover. No está Cobasi. Cobasi era un especialista de esto. Él fabricaba zapatos. Y cuando alguien encontró algo que lo puso en vereda o que le dio, lo apretó y lo puso en su lugar, nosotros decimos que encontró con la horma de su zapato. Si yo calzo 41, si yo me trato de poner un zapato 38, mi pie se convierte en pie chino. No sé si se acuerdan las mujeres lo que era el pie chino. Pie chino era un piecito que tenían las chicas de la China, que los apretaban y se los ajustaban de manera que tuvieran un pie muy pequeño. Fue una misionera la que vio esa tortura y logró que se dejara de hacer el pie chino a las chinitas. O sea que no es, ese pie chino me mataría. Pero si yo, en vez de ponerme un zapato 41, me pongo un 48, un 45, como algunos, me imagino, ¿quién calza 45 por acá? Vos. Nelson, ¿vos cuánto calzás? 42, pie chico tenés. Juan, 45. Y algunos más grandes todavía, ¿no? 48, pie grande. Mi zapato, yo no podría, no me serviría.
Yo necesito tener algo que me calce. Y lo que nos calza, hermanos, es la palabra de Dios. Lo que nos controla, lo que nos ubica, es la palabra de Dios. Y la pregunta, el canon, tiene que ver con cuántos libros pertenecen a la Biblia. Hay muchos libros religiosos, pero ¿cuántos pertenecen a la Biblia? Por lo tanto, tiene que ver con una lista autorizada, lista que Dios haya confirmado como libros que pertenecen a la Biblia. Es muy importante eso, porque si son menos o son más, no está de acuerdo a medida que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos son, y únicamente son, los libros que están aprobados por el Espíritu Santo. Aquí está en inglés, pero ustedes recuerdan que la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene libros históricos, el Antiguo Testamento tiene libros de la ley, la historia, la profecía, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos. Y en el Nuevo Testamento tenemos la vida de Cristo, o sea, los evangelios, la historia de la iglesia, las epístolas y las cartas y la profecía. Pero en algunas Biblias aparece un tercer grupo de libros que son los que se llaman deuterocanónicos o apócrifa. Son los libros que, de acuerdo a nuestro entender y al estudio de los que conocen y estudian, no corresponden. Y vamos a pensar en todas estas cosas en este tiempo, y yo quisiera que fuera lo menos aburrida posible, pero que entendamos que debemos estar felices con el número de libros y los libros que Dios nos ha dado en su palabra. Dijimos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 30 y 39. Yo dije, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Lo hago. Todos juntos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, perdón, no te escucho. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda... Hay labios que no se ven. Vamos, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés y Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bastante bien, tendría que, porque todavía hay bocas que no veo, ¿sí? Antiguo Testamento, 39 libros. Nuevo Testamento, 27. ¿Los decimos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda, ¿qué? Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. No, muy. Primera y Segunda Pedro, Primera, Segunda y Tercera Juan, Judas y Apocalipsis. Tengo un tesoro precioso, es donde el Dios bondadoso, iremos siempre juntos, mi Biblia y yo. ¿No se acuerdan de esas cosas? Edgardo les trae un himno y se acuerdan. No estaba la tercera estrofa y se acuerdan, ni se acuerdan de los coritos. El canon, algunas consideraciones básicas. La palabra canon quiere decir un instrumento de medir. Canon es instrumento de medir. Y la idea es que es una regla. Esa palabra se usa en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6:16, cuando dice, para todos los que anden según esta regla, y ahí está la palabra canon,
paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y en Filipenses 3:16 dice, en todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado, sigamos fieles al canon, a la regla. Al principio la palabra se usaba como credo, se usaba como credo, y luego en el siglo IV, cuando ya se estableció el número, definitivamente el número de libros del Nuevo Testamento, el número de libros del Antiguo Testamento ya estaba establecido por los judíos, se empezó a llamar al conjunto de los libros pertenecientes a la Biblia. Ahora tenemos que entender que la palabra canon tiene un doble significado, tiene que tener un doble significado para nosotros. En primer lugar, lista de los libros que cumplieron con los requisitos de ciertas pruebas. Lista de los libros que pasaron las pruebas necesarias para ser parte del conjunto de libros de la Escritura. Pero eso es más formal. Tenemos que entender que esta es la colección de los libros que son la regla para la vida del creyente. Estos libros, estas palabras que te hablo hoy, estarán en tu corazón, las enseñarás a tus hijos, estando en la casa, en la calle, en la mesa, esta palabra de Dios. Algunas consideraciones de la investigación de la canonicidad, de que son canónicos, o sea que entran dentro del canon, o sea que forman parte del grupo de la Biblia. La palabra de Dios se autentica por sí misma. La palabra de Dios, ella dice que es palabra de Dios. Y no hay otra regla más alta, más definitiva que la misma palabra de Dios. Y ahí tenemos 2 Timoteo 3:16. A ver todos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la Escritura, los libros pertenecen a la Escritura no desde el momento en que las iglesias deciden que pertenezcan a la Escritura, sino en el mismo momento en que fueron inspirados. Lo que es inspirado es la escritura de los libros, los originales, no las copias. Y no hace falta, no hubiera hecho falta, más que por un hecho formal, que las iglesias decidieran qué grupo de libros son canónicos, porque la misma palabra de Dios asevera su canonicidad, su pertenencia al grupo de los libros. Por eso Dios Dios guió a los hombres a las decisiones correctas. Y aquí está la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que el Señor Jesucristo dejó para que nos guíe a toda verdad. Y es el Espíritu Santo que inspiró la palabra, sopló. El otro día Carlos insistía en este término, sopló la palabra a los escritores. Yo ahí tengo un mensaje de Carballosa acerca de la palabra, y si alguien tiene un pendrive lo tengo en la máquina que tengo allí. Es muy interesante cómo él insiste en este concepto. La palabra es Dios soplada. La palabra es Dios soplado, o sea, es soplo de Dios. Y el Espíritu Santo, al soplar la palabra, al inspirar la palabra en los hombres que la escriben, también tuvo cuidado en proteger la palabra para que no se introdujera en la suma de libros que están contenidas en la Escritura algo que fuera no inspirado, no soplado.
No, ustedes recuerdan bien, creo que fue expuesto en el primer mensaje sobre este tema. Ustedes recuerdan bien que la Biblia no la escribió un hombre, le escribieron cientos de autores en un periodo de 2000 años y en distintos lugares: reyes, pastores, profetas, carpinteros, arrieros, esclavos, en prisión, en los palacios, en distintos lugares, y en 2000 años de distancia entre el primero y el último libro de la Escritura. Por lo tanto, para que esos tantos escritos tuvieran la armonía que tienen, solamente pudo ser posible por la acción del Espíritu Santo de Dios. Hubo debates, y aún hoy hay debates sobre la canonicidad, pero se entiende que se acepta que la conclusión del canon se quedó en el Concilio de Cartago en el 397. Y allí es como que se cerró, no como que se cerró, se cerró el número de libros que pertenecen o que aceptamos como parte de la palabra de Dios, como canónicos. De ahí viene la expresión canónica. Ahora pensemos en el canon del Antiguo Testamento, la primera parte. Hay evidencias en el mismo Antiguo Testamento. Están las evidencias de la ley de Moisés como autoritativa, la ley de Moisés como autoridad. Y ahí tenemos estos versículos. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le está hablando a Josué. Dios le está diciendo a Josué que lo que escribió Moisés es su palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y Josué le dice al pueblo en capítulo 23, versículo 6, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella a la derecha ni a la izquierda. Y el Señor Jesucristo, en la misma Escritura, señala, el Señor Jesucristo mismo señala que es la palabra de Dios. A ver. Mateo 17, 11 al 12, respondiendo dijo, a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Y está hablando de un texto que luego vamos, en realidad lo inserté antes, que luego vamos a ver en otra parte. Los profetas afirmaron que hablaban la palabra de Dios y sus profecías se reconocieron. Vamos a comparar dos versículos. Josué 6. En este versículo, en Josué 6, Josué dice, en aquel tiempo Josué les hizo este juramento diciendo, maldito sea delante de Jehová el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito colocará sus cimientos y a costa de su hijo menor asentará sus puertas. Esto es lo que dijo Josué. En Primera Reyes, muchos años después, Primera Reyes 16:34, en su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó. A costa de Abiram su primogénito puso los cimientos y a costa de Segub su hijo menor colocó sus pruebas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Josué dice una cosa, inspirado por Dios, y en Primera Reyes vemos como eso que dijo Josué
muy dramático. El que reconstruye Jericó va a poner los cimientos con la muerte de su primogénito y va a culminar la obra con la muerte de su hijo menor. Y Jehiel de Betel reconstruye Jericó. ¿Qué pasó? Se me fue. Reconstruye Jericó y muere su hijo primogénito y muere su hijo menor. En Malaquías 4:5, aquí está el otro versículo que yo traspolé, ¿sí? Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. Aquí está anunciando un nuevo Elías, Malaquías. Salta 400 años y el Señor Jesús dice: yo digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, más bien hicieron con él todo lo que quisieron. ¿A quién se refería el Señor cuando dijo Elías ya vino? ¿A quién se refería? ¿A quién? No escucho. A Juan el Bautista. En Malaquías se anuncia que va a venir Elías a preparar el camino del Señor. Ahora en Mateo el Señor afirma que lo que dijo Malaquías era palabra de Dios porque se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Otra evidencia las tenemos en las evidencias del Mar Muerto. En realidad era Achiquello. Cerca del Mar Muerto había unas cuevas, varias cuevas, 4, 5, 7 cuevas, yo no recuerdo cuántas. Y un pastorcito en el siglo pasado, buscando sus animales, descubrió estas cuevas y descubrió en esas cuevas cántaros donde estaban protegidos lo que hoy se llaman los rollos del Mar Muerto. Y los rollos del Mar Muerto tienen, el descubrimiento de esos rollos del Mar Muerto tienen mucha importancia para señalar qué libros forman parte del Antiguo Testamento. Los libros que forman parte hay muchos de los libros están allí. De los libros hay 175 copias de los libros del Antiguo Testamento en todos los libros que hay allí. Muchas copias de los libros canónicos. Y todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento están menos el libro de Esther. Pero hay otros libros, los que son canónicos, los que reconocemos y los que no son. Pero hay comentarios entre los rollos del Mar Muerto. Hay muchos comentarios de libros y los comentarios son todos de los libros canónicos. Ya se ve que en el tiempo en que se escriben esos libros, esos rollos, esos papiros, había una distinción entre los libros canónicos y los que no lo son. Aún en los libros que no son canónicos, el Eclesiástico forma parte del grupo de los libros que se llaman apócrifa o deuterocanónicos, que están fuera de la regla. En el prólogo del libro en el prólogo se habla de las 3 partes en que se dividen los libros canónicos, que son la ley, los profetas y los himnos o los cánticos, pero no se mencionan a los libros no canónicos. Cerca del tiempo del Señor Jesucristo vivió un filósofo que se llamó Filón de Alejandría. Estos son expresiones, por ahí es mucha información, pero es importante que vayan agarrando algunos de estos nombres para luego buscarlos y googlearlos. Filón de Alejandría, un filósofo judío muy cercano a las corrientes griegas, él reconoció a los libros
a esas mismas tres partes que les mencioné antes. Y es importante lo que dice Josefo. Josefo es el gran historiador del pueblo judío. En los libros, en la historia de los judíos de Josefo, está una gran parte de la información que hay sobre el pueblo judío. Y él habla de 22 libros reconocidos. Y estos 22 libros son exactamente los 39 libros que reconocemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros a Primera y Segunda Reyes lo tenemos dividido en dos y para ellos es uno. Primera y Segunda Crónicas y varios grupos así están juntos, y entonces para él son 22, pero son los 39. Y otra visión de estos libros son los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia todos rechazaron los libros no canónicos, salvo Agustín, salvo San Agustín. Y por eso, a partir de San Agustín, la Iglesia consideró a ese grupo de libros, los no canónicos, los consideró como un segundo canon. Lo tienen, es lo que nosotros llamamos los libros apócrifos, lo tienen en sus Biblias, pero con un sentido de menor autoridad. Ahora, en el Nuevo Testamento hay citas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay unas 250 citas de libros del Antiguo Testamento y ninguna cita proviene de los libros apócrifos. El mismo Señor Jesús, en Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Él menciona las partes de los libros del Antiguo Testamento. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y hay una expresión muy interesante en Lucas 11:51. Cómo el Señor saca con una frase a los libros deuterocanónicos o apócrifos. Mírenlo, Lucas 11:51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario, así os digo, la sangre de ellos será demandada de esta generación. El Señor Jesús está haciendo referencia a dos muertes: a la muerte de Abel, Génesis, los primeros capítulos de Génesis, y a la muerte de Zacarías. Zacarías escribe el anteúltimo, Ageo, Zacarías, Malaquías. Escribe el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo hace referencia a los sacrificios que hay y la sangre que hay derramada entre Abel y Zacarías. Pero el periodo entre Abel y Zacarías y su presencia o su presencia en la tierra, su encarnación, desde Belén, el Señor la desconoce, no la toma en cuenta. Muy interesante esta expresión del Señor. Vamos al canon del Nuevo Testamento. Las pruebas de la autoridad. En el Antiguo Testamento, la prueba de la autoridad estaba dada por un profeta, un legislador, como en el caso de Moisés, o un líder de Israel. Pero en el Nuevo Testamento tenía que haber, para ser considerado un libro que pudiera estar entre la Escritura o en la Escritura, un apóstol tenía que respaldar los escritos. Un apóstol tenía que respaldar los escritos, un apóstol tenía que haberlos escrito, un apóstol tendría que haberlos controlado. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, no escrito por un apóstol, se entiende que fue Pedro el que estuvo trabajando con Marcos,
para la escritura de este evangelio. Lucas, que no fue escrito por un apóstol, Pablo estuvo con Lucas en todo el trabajo, y Hechos también fue escrito por Lucas, y así. O sea, la presencia apostólica, no olvidemos lo que dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después hay una prueba que tenían que pasar los libros, era la prueba de la singularidad. Tenían que ser consistentes en la doctrina y en la ortodoxia, o sea, que tenían que ser coherentes con todo lo que ellos habían aprendido del Antiguo Testamento y lo que estaban viendo en las cartas de los apóstoles. Es posible que Pablo haya escrito otras cartas, es posible que Pedro haya escrito otras cartas, pero podrían ser cartas a amigos, aún como el caso de Filemón, pero que no, el Espíritu Santo no las consideraba, no fueron sopladas por el Espíritu Santo, eran cartas personales. No significaba que se iban conversando en el camino mientras hacían los viajes misioneros y charlaban de lo que iban a comer ese día o de lo que habían almorzado. Eso significaba, porque lo decía el apóstol, palabra de Dios. Eso lo tenemos que entender. Pero hay momentos en que ellos hablan y es el mismo Espíritu Santo que está hablando a través de ellos. Y tienen que tener valores que muestren la obra del Espíritu Santo. Y las iglesias los fueron aceptando tomando en cuenta estas tres cosas. Una, la autoridad apostólica y el sostén de los apóstoles. Dos, que tuvieran estas características de consistencia doctrinal y ortodoxia. Tres, que mostraran que se viera la obra del Espíritu Santo. Y prácticamente no hubo muchas discusiones, y los libros cuestionados no aparecen, salvo los libros, la mayoría de las iglesias los aceptó. Primero, el proceso de reconocimiento. Con esto vamos a terminar. Los escritores reconocieron que sus propios escritos eran la palabra de Dios. Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea, leedla también vosotros. Ellos, cuando alguna de sus cartas, las cartas que luego fueron reconocidas, ellos entendían que era palabra de Dios. Y Primera Tesalonicenses 4:15 dice: pues os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera. Está hablando acerca del arrebatamiento. Pero esto, fíjense lo que dicen: os decimos esto por palabra del Señor. Lo que estaban hablando era palabra del Señor. Tenemos otros periodos, pero y luego lo que decía el Concilio de Cartago, pero quiero terminar con este versículo. Todo lo que tenemos, este precioso libro, Juan dice, terminando su evangelio, hizo Jesús otras muchas cosas que pienso que si se escribieran no cabrían en el mundo los libros, dice Juan. Hay muchos escritos buenos, hay mucha literatura buena. En el tiempo apostólico, en el tiempo del Antiguo Testamento, mucha literatura buena. Pero esta, la Biblia, la palabra de Dios, los 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, esta palabra se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. Esta palabra tiene por objeto comunicarnos
la persona y el mensaje del Señor Jesucristo. Esta palabra tiene por objeto que entendamos, siguiendo el pensamiento que el Señor puso en el corazón de Rafael esta mañana, esta palabra tiene por objeto que entendamos que Jesús es el Cristo. Él es el Evangelio, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Por eso Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Y por eso tenemos que ser celosos, como los hermanos de Berea, en analizar lo que escuchamos para ver si está de acuerdo a la palabra. A la palabra. Yo puedo decirle muchos hechos históricos que no tienen que ver con la palabra y puedo ponerles cualquier verso y por ahí ustedes dicen, bueno, Benito dijo que Colón en realidad no fue Colón, se llamaba Juancito. Puedo decir cualquier barbaridad, a la vuelta me creen o no. Pero lo que dice la palabra de Dios es verdad. Estas se han escrito para que creáis, para que sepáis, para que entendáis que Jesús es el Cristo. Pero no termina allí. Dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo que Jesús es el Cristo, aceptando la persona de Cristo como el Evangelio, como el regalo de Dios, estableciendo una relación con Él, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, recibiéndolo en nuestro corazón, tenemos vida y vida en abundancia. Pero déjenme, hermanos, terminar dividiendo la palabra vida en dos partes, en dos reflexiones. Una, recibiendo a Cristo, entendiendo a Cristo, tenemos vida para salvación. Vida para salvación. Estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida para salvación en su nombre. Pero lo otro que tiene que aplicarse a nuestras vidas es, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis una vida que glorifique su nombre. Una vida que busque glorificar su nombre, honrarle en todas las circunstancias. Nosotros tenemos esta palabra tan preciosa y la tenemos para honrar, para estudiarla, para amarla, para obedecerla, para proclamar el mensaje y para vivir vidas que glorifiquen su nombre. Yo, siendo coherente con Edgardo, que ha sido mi maestro en la operación y en enflaquecer, y trayendo un himno viejo, quiero que cantemos juntos, ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Está en el himnario, chicos, ¿eh? Cristo es su tema, el Hijo entregado, lo ponemos, y nos ponemos de pie y luego de cantar este himno precioso, vamos a orar de a dos, dándole gracias al Señor. Hermanos, hay mucho material sobre el canon de la Escritura. Lo que hice fue un pantallazo muy débil y muy por encima. Pero busquen aún en Google el canon de la Escritura. Hay mucho material, Pero amemos la palabra que Él nos dio. Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia,
Sigue a la Biblia de Dios, es el don. Lee la Biblia, sus bellas historias traen al alma salud celestial. Llene tu espíritu toda su gloria y gozará de su luz eternal. Ama la Biblia, sigue a la Biblia de Dios, es el don. Sigue la Biblia que puede guiarnos por los peligros que abundan aquí, y al fin con Cristo podremos gozarnos. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios, es el don. Gracias a Dios por su don inefable, Él se revela al humano por fe, en su palabra con gozo insondable. Ya nos llegamos delante del Rey. Ama la Biblia, sigue a la Biblia de Dios. Hermanos, no olvidemos las palabras del mismo Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cantemos esta estrofa suavemente, recordando que un día, cuando estemos en gloria y veamos cómo el cielo y la tierra desaparecen, ahí en la presencia de Dios va a estar su eterna palabra. Aún este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final, mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra. Con fuerza. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios, es el don. Tomen asiento, tengamos oración de a dos, hermanos.